Muchos de nosotros hemos visto o incluso hemos participado, hermanos, en este tipo de ambientes. Repito, muchos de nosotros hemos visto o incluso hemos participado en este tipo de ambientes. A veces por momentos en donde vivimos en la carne, en algunos otros momentos el Espíritu Santo, no es nuestra intención deliberada, pero nos muestra que estamos participando de estos peligros. Este tipo de ambiente, entonces, escuchen, hermanos, no es raro en las iglesias. Son profundamente humanos y nos congregamos humanos. Pero debemos recordar esta mañana que son contrarios al Evangelio. Son contrarios al Evangelio. Y Pablo, ahí en su carta a los Gálatas, entre muchas cosas, escribe esta carta para corregir no solo errores doctrinales, también prácticos. Por esos errores doctrinales, los Gálatas practicaban mal la manera en que comprendían no solo el Antiguo Testamento, sino el Evangelio. Y el contexto en el que nos encontramos, si se dieron cuenta, pues es el fruto del Espíritu. Y ahí al final, en el versículo 26, Pablo nos ayuda a poder ver una advertencia breve, pero penetrante. Y ese es el versículo en el cual nos vamos a basar. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Imagínense, el contexto entonces es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. Pero ahora Pablo, inmediatamente después de hablar del fruto del Espíritu, nos dice: memorícenlo, apréndanselo, enséñenlo a los niños, o tal vez algunos lo saben desde niños, el fruto del Espíritu. Publíquenlo en WhatsApp con una imagen. Si no, termina diciendo: cuídense de la vanagloria, de provocarse, de envidiarse. Ahora te pregunto a ti de manera personal: ¿te ves, te consideras, crees que tienes una lucha con la vanagloria? ¿Entiendes lo que significa vanagloria? La vanagloria. ¿Crees que eres provocadora, provocador? ¿Que eres un irritador? ¿O que eres, se oye más fuerte, ¿no?, envidioso? ¿Has sentido alguna vez la envidia? Por ejemplo, en esta semana solamente. O sea, lo que Pablo quiere dejar claro en el versículo 26 es que los Gálatas, siendo creyentes, reales, genuinos, al decirles cuídense de estas tres cosas, le está diciendo: tienen una batalla con eso. Todo ser humano la tenemos. Entonces, mi intención en los últimos domingos, hermanos, es ponernos sin caretas, sin máscaras, sin hipocresía, viéndonos con esta lucha como creyentes genuinos. Nos vamos a ir al cielo, pero vamos a avanzar más en nuestra santificación, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, en que maduremos, y mucha de esa madurez sea sin consecuencias de muchos errores, sino de aprendizaje y obediencia de la palabra de Dios, cuando atendamos el que aún como creyentes debemos de cuidarnos de la vanagloria, de provocarnos, de irritarnos unos a otros y de envidiarnos unos a otros. Porque incluso entonces en una comunidad llena de doctrina, el orgullo espiritual puede disfrazarse de celo. Repito, el orgullo espiritual puede disfrazarse de celo. Y hagamos cosas en el nombre de Cristo y de la Escritura misma, usando la Escritura. La envidia puede adoptar un lenguaje de la santidad.
Y la carne, hermanos, puede vestirse de piedad. La carne tiene la capacidad de vestirse de piedad, imagínense. Las obras de la carne con la capacidad de vestirse de piedad. Tú eres carne, yo soy carne. O sea, tenemos esa capacidad de vestirnos de piedad, cuando detrás de esa vestimenta de piedad está lleno de intenciones carnales. Y por eso esta clase es necesaria. Por eso esta clase es necesaria, porque antes de hablar de la vida por el Espíritu como un ideal, necesitamos examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero descubrir qué nos motiva a hacerlo en realidad. También nuestras reacciones internas, porque a veces la envidia, hermanos, es algo que nos consume por dentro. A veces logramos aparentar que no manifestándola, pero la envidia está ahí, corroyendo muchas veces el alma de las personas y aún de los creyentes. Y también, hermanos, tenemos que examinar nuestras relaciones mutuas. Así que este versículo 1, versículo 26 de Gálatas 5, nos revela que el problema no es solo lo que hacemos, sino cómo nos vemos los unos a los otros y lo que deseamos ser delante de ellos. Así que vamos a explorar cómo la vanagloria, ese deseo hueco de reconocimiento, si lo puedes definir de alguna manera, la vanagloria es ese hueco de reconocimiento que en tu carne y en mi carne tenemos. ¿Cómo eso puede romper la unidad del cuerpo? Y vamos a ver cómo se expresa en formas sutiles pero destructivas. Y esas dos formas de manifestar que somos vanagloriosos, que tenemos un deseo de reconocimiento hueco, todos lo tenemos, algunos más, algunos menos, algunos han avanzado en Cristo por su gracia, pero ahí está presente, ahí va a estar presente mientras estemos vivos, hermanos. Necesitamos estar al pendiente y alertas y no decir que hemos terminado porque ese hueco ya lo llenó Cristo. No, en tu carne no recibe nada de Cristo. Y entonces tú y yo continuamente no solo luchamos, sino tenemos que estar alertas. ¿A quién no le gusta el reconocimiento? Levante su mano. ¿A quién no le gusta, hermanos? Es agradable el reconocimiento. De hecho, a veces hasta del prójimo, los próximos en la misma familia estamos deseosos de este reconocimiento. El esposo, de que la esposa valore el esfuerzo que hace por cumplir con sus funciones como varón de Dios. La mujer, de que el hombre, el varón, vea cuánto se esfuerza para manifestarle su amor a la familia. Hay un hueco ahí en nuestro corazón de deseo de reconocimiento. Y si no llega ese reconocimiento, nuestra carne lo va a buscar de estas dos formas: provocándonos unos a otros o irritándonos. Ahorita vamos a ver la palabra en griego, pero también envidiándonos. Y a veces vamos a hablar del contexto de la iglesia, pero vamos a ubicarlo en el contexto del hogar, en el contexto del trabajo. Cuando no encuentra un trabajador cómo llenar ese hueco de reconocimiento vacío, va a volver con estas dos cosas. Es la naturaleza humana. Es algo que en ti y en mí está y tenemos que estar alertas con ello. Pero creo que lo que Dios más nos ha mostrado en oración es que tenemos una tarea con la iglesia local, y es: quitémonos las máscaras, hermanos. Todos tenemos luchas, todos tenemos caídas en la semana. Y nos esforzamos por adorar a nuestro Dios, por cumplir las disciplinas espirituales, por llenarnos de la palabra de Dios, algunos más, algunos menos, pero eso no nos hace mejores. Nos hace solamente ser conscientes de esa verdadera batalla. Así es que entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios,
cuando buscamos la lectura, cuando buscamos la oración, nuestra motivación más grande debe de ser la necesidad que reconocemos tenemos de Dios. No el tiempo que tengo, hacerlo por tradición, por costumbre, porque muchas veces se hace de esa manera. Te pregunto esta mañana, en realidad, si tú eres alguien disciplinado, disciplinada en tus disciplinas espirituales, tu lectura y tu oración, tu estudio de la palabra no falta, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por ese reconocimiento de tu naturaleza pecaminosa? ¿O lo estás haciendo por costumbre, por tradición? Porque pues lo haces desde hace años y lo tienes que seguir haciendo. ¿Por qué lo haces? Porque, hermanos, tiene que ser por esa necesidad, por ese reconocimiento de mi necesidad de Dios, porque si me separo de Dios, hago locuras. Me desvío, comienzo a hacer otro. ¿Qué te lleva a cumplir con tus disciplinas espirituales? Si es que las cumples. Porque sé que hay algunos aquí aplicados, aplicadas, que se esfuerzan por eso, pero tal vez su motivación es equivocada. Algunos otros hermanos están un pasito atrás, no cumplen con sus disciplinas espirituales. Así que entonces el contexto de Gálatas para llegar a nuestro versículo es que Pablo concluye la sección que comienza en el versículo 16, donde Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Las obras de la carne del versículo 19 en particular al 21 y el fruto del Espíritu de los versículos 22 al 23. Si tú ves en tu Biblia, en los versículos 24 y 25, Pablo exhorta a los creyentes a vivir crucificados al mundo y a andar por el Espíritu, que sería bueno investigar y meternos, pero bueno, no hay tiempo. Y entonces el versículo 26 funciona como una advertencia práctica y relacional. Y este versículo también sirve como transición, hermanos, hacia la enseñanza sobre la restauración del hermano, que es otro tema de Pablo ahí en Gálatas. Así que entonces el foco de Pablo, la atención de Pablo, es pasar de lo personal a lo interpersonal. Porque cuando habla de que estemos atentos, que andemos en el Espíritu, y habla de las obras de la carne, y habla del fruto del Espíritu, habla de la práctica relacional, de lo personal. ¿Dónde estás? ¿En las obras de la carne? ¿O qué se manifiesta en ti? ¿O el fruto del Espíritu? Pero inmediatamente pasa de esa parte personal a lo interpersonal dentro del cuerpo de Cristo. Porque lo que suceda en mi interior, manifestando el fruto del Espíritu, las obras de la carne, se va a manifestar en mi entorno, queramos o no. Así que entonces el propósito de la clase es que podamos comprender todos, comprender con profundidad este mandato de no irritarse ni envidiarse unos a otros. Y también que Dios nos ayude esta mañana a discernir las causas de estos pecados, hermanos, relacionales, porque son pecados relacionales. Y aplicar principios bíblicos para cultivar la humildad y el amor en el contexto del fruto del Espíritu. Y vamos a ver 3 puntos. Número 1, la raíz del problema. La raíz del problema, la raíz de que no podamos vivir en humildad y entonces nos irritemos, nos provoquemos. Eso lo vemos en la primera parte del versículo 26, véanlo ahí. No nos hagamos vanagloriosos. Es un término clave. Pablo dice, no nos hagamos, y se incluye, ¿ya se dieron cuenta? Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. O sea, es el apóstol Pablo incluyéndose en la batalla de todo creyente, ¿te das cuenta? Para que no tengamos por qué aparentar, por qué fingir que hay una lucha real. No nos hagamos vanagloriosos. O sea, no tengamos una falsa estimación de nosotros mismos. Pablo, hermanos, está advirtiendo contra una actitud interna
¿Cómo es esta actitud? Interna, está aquí en nosotros. Y esta actitud busca afirmación personal, escucha, por encima de los demás. Esta actitud busca afirmación personal por encima de los demás. Es un deseo de exaltación, pero es una exaltación propia, que no tiene base en la obra de Cristo, ni mucho menos en el contexto de Gálatas, en el fruto del Espíritu. No cabe ahí. Pablo advierte contra el peligro entonces, hermanos, de forjar una identidad que busca reconocimiento. O sea, hay peligro en forjar una identidad que busca reconocimiento. Pero el peligro es porque no hay una base espiritual auténtica. O sea, son deseos propios por llenar ese hueco que te comentaba. Y esto va o contrasta con el fruto del Espíritu. La vanagloria es un fruto o una obra de la carne religiosa. Una obra de la carne religiosa. Presume espiritualidad o logros sin tener sustancia interior. Es una deformación entonces del yo, que se manifiesta en el deseo, escuchen de qué, en el deseo de superioridad sobre otros miembros del cuerpo. Filipenses 2:3 lo dice de otra manera, véanlo ahí, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, es la misma palabra en la traducción en español, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y esa considere es, piensa de otro como mayor a ti mismo. O sea, no dice, di, afírmalo, cita este texto, no, de verdad siéntelo internamente, siéntelo, créelo, acéptalo en tu corazón. Pero es que ¿cómo lo vamos a creer si yo tengo más tiempo que alguien que acaba de llegar, que tiene una semana, 2? Eso es un poco incongruente, a la carne sí, hermanos. Tengo tantos años en el cristianismo, ya no voy a comparar con el que acaba de llegar, sino con aquel que tiene la mitad del tiempo que yo y pues es imposible. Yo tanta experiencia que tengo en el ministerio, tantas veces que he servido al Señor en diferentes áreas, tantas cosas que he vivido, he visto en la iglesia. ¿Y eso qué? Eso evita que de verdad pienses que el que está a tu lado enfrente, con el que te congregas, es mayor a ti mismo. Y si hay una sola cosa, hermanos, una sola cosa que te hace diferente a él para verlo no como mayor, sino como menor, estás yendo en contra de este mandato, ¿te das cuenta? John Stott dice, la vanagloria es el ansia de reconocimiento sin base en el carácter cristiano y es la semilla de casi toda división. No solo en el hogar, estamos hablando del contexto de la iglesia. Repito, la vanagloria es el ansia. ¿Has dicho alguna vez, ay, mis ansias? Es el ansia de reconocimiento sin base en el carácter cristiano. Pero lo que me impactó es lo que dice Stott, es la semilla de casi toda división. Martin Lloyd-Jones lo dice de otra manera, nada revela más la ausencia del Espíritu en la vida cristiana que el deseo de sobresalir sobre otros creyentes. Nada revela más la ausencia del Espíritu en la vida cristiana que el deseo de sobresalir sobre otros creyentes. Es como, ¿has inflado un globo? ¿O has visto un globo inflado? Que está así, ¿no? Desinflado, pero se empieza a inflar y aparenta grandeza, ¿no? Pero ¿cómo está por dentro? No, pues, está lleno de aire, ¿no? Pero ¿realmente tiene algo palpable, tangible? Así es la vanagloria. Porque aunque sabemos que
Biológicamente, ese globo está lleno de algo, de oxígeno. No podemos tocarlo. O tú puedes ver el oxígeno dentro del globo, aunque fuera transparente, ¿tú puedes ver el oxígeno? ¿Puedes tocar? Si pudieras meter tu mano en un globo inflado, ¿puedes tocar? Así es la vanagloria, hermanos. Y el más mínimo pinchazo de realidad, una crítica, un fracaso, ¿y qué pasa? Estalla. Y dice aquí la Escritura, ¿cómo va a estallar ese globo? Con estas dos cosas que vamos a estudiar a continuación. Vamos a ver los frutos amargos. Los frutos amargos de nuestro problema. Entonces, el primer mandato de Pablo, en la primera parte del versículo 26, es la raíz del problema. Porque la vanagloria va a ser el alimento de la carne. Pero ahora vamos a ver que si nosotros caemos en el peligro de la vanagloria, en esa búsqueda de reconocimiento vacío, va a haber frutos. Y el fruto es provocarse y envidiarse mutuamente. Así que cada vez que lo digamos coloquialmente, estamos alzaditos, se va a manifestar de alguna manera. Cuando nosotros nos creemos superiores, o ahorita vamos a ver, o inferiores, vamos a manifestar estas dos cosas. Porque ese es el problema, vamos a verlo. Los frutos amargos, provocarse y envidiarse mutuamente. Primero vamos a ver qué es esto de provocándonos unos a otros. La palabra provocándonos viene del griego prokaleomai, que implica, vean esto, implica desafiar públicamente, como en una competencia de poder o mérito espiritual. Es desafiar públicamente. Y vean de qué manera, no necesariamente con palabras. ¿Has visto la ceja de un jovencito cuando le estás regañando, le estás diciendo que hizo mal algo? Eso es provocar, ¿no? No, pero y luego dicen los hijos o las esposas. No digo que haya esposos así, pero se les da un poquito más a las esposas. Pero vamos a regresar al ejemplo de los hijos, para que no los metáis en problemas ahorita, a los que vienen con su pareja. Tú estás regañándolos y ¿qué están haciendo? ¿Y qué es lo primero que hacen? Levantar la ceja. Eso es provocación. Torcer la boca, la nariz y todo lo que pueden. Ser sarcásticos, irónicos. ¿Han visto a esos jovencitos así? Lo bueno es que aquí no hay de esos. Pero eso es desafío público, ¿te das cuenta? Es un desafío público. Pero lo que no se dan cuenta es que están compitiendo en poder o con mérito espiritual. ¿Quién me está diciendo esto? ¿La que me pone o el que no me pone el ejemplo? Ya estás compitiendo, ¿te das cuenta cómo caemos? Pero bueno, ahora saltémonos un poquito rápido a los matrimonios. Hombres y mujeres hacemos lo mismo. ¿No lo has hecho nunca? Solo Santa Elsa no lo ha hecho aquí. Es una actitud, entonces, vean, de confrontación innecesaria. Es una confrontación innecesaria buscando mostrar superioridad o rivalidad. Eso es lo que muestra la vanagloria. Es lo que muestra una actitud. Porque ya después no se queda solo en gestos, sino en una respuesta inmediata. Todavía ni acabas y ya estamos contestando. La vanagloria nos hace contestar de inmediato. Así que esta palabra es una manifestación o describe una manifestación concreta de la vanagloria. La provocación mutua pública, el desafío agresivo entre creyentes. En el servicio, ¿no?
Vaya, hasta que estás sirviendo. Provocación mutua, ¿no? Ay, qué bendición, más hipócritamente, qué bendición que te vemos hoy. ¿Has estado bien? Y entré en nuestro corazón, porque lleva 4 semanas que no vienes. Pero provocamos, ¿se dan cuenta? Incluso a veces hasta tendríamos que tener cuidado entre creyentes, ¿no? Porque a veces provocamos hasta con sorpresa. ¿A poco? O ves a alguien que no ha venido. Gracias, Señor. Provocamos. O sea, tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestro corazón. Implica actitudes con las siguientes frases, escuchen, para seguir ilustrando. Te voy a mostrar que soy más santo. Te voy a mostrar que soy más fiel. Te voy a mostrar que soy más bíblico, más doctrinal, más efectivo en el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la vanagloria, la provocación es el cultivo de rivalidades espirituales disfrazadas de piedad. Es tremendo, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, no nos hagamos vanagloriosos al estarnos provocando unos a otros, al estar manifestando mi superioridad en alguna área sobre ti. Repito, no solo tiene que ser literalmente con la boca en una plática, es con actitudes. Es como si dijera, la vanagloria se expresa en este tipo de comparaciones agresivas y competitivas. Eso es provocándonos unos a otros. Es como buscar la manera en cómo irrito al que está ahí para verme superior a él. Pero vean ahora, envidiándonos unos a otros. Este es un verbo que denota resentimiento por lo que otro posee. Repito, resentimiento por lo que otro posee. Deseando que pierda eso que tiene. O sea, la palabra aquí y la terminación en griego implica, hermanos, un énfasis no solo en lo que nosotros entendemos por envidia, que es el resentimiento por lo que otro posee, sino ese deseo de que eso que yo veo que esa persona tiene lo pierda. Y a veces no lo manifestamos, pero eso es lo que sentimos con aquel hermano o hermana que saludamos como si nada. Dios lo está viendo. Tiene connotaciones de celos destructivos. Un deseo, como te digo, de que el otro no posea lo que posee, sea felicidad, sea algo material, sea algo posicional. Todo lo que yo no creo que es justo que una persona posea. No, a veces no solamente es el deseo de que yo lo pudiera tener, sino de que otro o otra tuviera lo que él o ella tiene. O sea, nos convertimos en jueces para determinar qué es cierto o qué no, cuando a veces no conocemos el contexto completo de cada situación, de por qué una persona posee o no posee algo. O sea que en lugar de alegrarse por el bien ajeno, odia el bien ajeno. La envidia aquí entonces no se refiere, escuchen, a un resentimiento pasivo, a un sentimiento pasivo. No, aquí, como te decía, la palabra en griego no solo se queda en que, bueno, yo envidio, yo lucho con eso y a veces no, sino una actitud que erosiona activamente la comunión cristiana. Ese es el problema. Nace de la comparación de otros y de la frustración por no tener lo que ellos poseen.
Y ambos participios, estos dos verbos, provocando y envidiando, representan las dos caras de la vanagloria. Te pregunto nuevamente, ¿eres vanaglorioso? ¿Te consideras vanaglorioso? ¿Han salido chispazos de provocar, de irritar, de sentirse superior de alguna manera con tu prójimo? Claro que sí, hermanos. ¿Has envidiado algo? Repito, incluso no para ti, sino poniéndote como juez para pensar que otros merecen más lo que otros tienen. Nos pasa a veces hasta con los incrédulos, lo dicen los salmos, los proverbios. ¿Cómo es que a aquellos que se portan mal les va tan bien? Eso es envidia. Pero a veces pensamos exactamente lo mismo entre creyentes. Entonces vean, cuando nos creemos superiores, provocamos. Cuando nos sentimos inferiores, envidiamos. Y nuestra batalla es mantenernos no vanagloriosos para no tener estos dos frutos amargos. Santiago 3, 14 al 16 dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan contra la verdad. Y sigue diciendo Santiago: porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Imagínate una iglesia así. Imagínate un hogar así. No te lo imagines. Cuando tú y yo participamos vanagloriosamente, estamos así, provocando e irritando, sintiéndome superior al cónyuge, a los hijos, al jefe de trabajo, a los compañeros. Porque este es el jefe, yo hubiera puesto a otro. Y hasta agarras a otro que ni sabe ni quería, pero tú lo agarras, ¿sabes? Porque pues te conviene ponerlo ahí. Porque el chiste es provocar e irritar. Primera de Corintios 3:3 dice: porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? Matthew Henry dice: donde mora la envidia, el amor no puede echar raíces profundas, es el veneno de las relaciones. La envidia, escuchen entonces, hermanos, es el veneno de las relaciones. Agustín de Hipona, mucho tiempo más atrás, dijo de la envidia: la envidia no solo odia el bien del prójimo, sino que consume el alma del que la lleva dentro. O sea, no nos damos cuenta que es un veneno que nos tomamos nosotros mismos, o que alguien más nos da a beber y decimos, nos lo tomamos y participamos de envidiar lo que otro envidia, que tú no envidiabas, pero te invitó a envidiar. Y dices, sí, es cierto, no lo había pensado de esa manera, hermano, hermana, amigo, amiga. Tienes razón, ¿por qué aquel o aquella tiene esto? Ya tomaste y estás envidiando algo que no era tuyo, no te correspondía a ti, era de la envidia de otro, pero te das cuenta cómo se va y se van invitando copas y copas y copas de envidia. La envidia entonces no solo odia el bien del prójimo, sino que consume el alma del que la lleva adentro. Imagínate dos corredores en una pista, en sus marcas, listos fuera. Uno deja de correr por mirar constantemente al otro y tropieza. Así nos provocamos o envidiamos. Desviamos nuestra mirada de Cristo al prójimo con espíritu de comparación. Vean qué fácil es. ¿Cuál es la solución entonces? Ya vimos la raíz del problema, primera parte del versículo 26, la vanagloria que alimenta la carne. Vimos en segundo lugar los frutos amargos, siempre que nos veamos vanagloriosos con una búsqueda de llenar ese hueco vacío que hay en nuestra carne.
va a haber dos frutos, va a haber dos resultados: provocación y envidia mutua. Vamos a ver en tercer lugar el llamado cristiano. O sea, ¿a qué nos llama Dios a hacer? Ya nos acabamos el versículo, entonces vamos al contexto o a la raíz. Gálatas 5:16, vayan conmigo ahí, Gálatas 5:16. Porque eso es lo que envuelve en nuestro pasaje, bueno, nuestro texto. ¿Quién me ayuda a leer Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu. Ese es el deseo, anden en el Espíritu. Va a haber estos frutos, más adelante si siguen leyendo, estos frutos palpables, visibles. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, los hay. El hombre o la mujer más piadosa tienen que tener cuidado de no satisfacer los deseos de la carne, así tengan 95 años. Porque los va a tener de alguna u otra manera. Y yo, mientras esté vivo, o esté arrugadito, en silla de ruedas, en cama, ahí voy a tener una lucha. Ahí voy a manifestar cómo, aún con esa edad, se quieren satisfacer los deseos de la carne. Les pongo una ilustración rápida. Ahora que estuve en un hospital, vi como familiares, yo decía, una trabajadora social siempre nos detenía en la mañana para darnos una plática, pues con las reglas y de qué se tiene que hacer cuando visites a tu paciente. Y una de esas reglas es: no le suban alimentos. No saben lo que pueden provocar en ellos. ¿Y qué creen que hacían? No todos, pero algunos subían alimentos. Porque el enfermo, bueno, yo estuve con varones, quería satisfacer sus deseos de la carne. Un dulcito, yo veía un dulcito. No, pero es que ya ves que no les hagas caso. Aguas, aguas, ahí viene el policía. Y yo que estaba con mi papá, me atreví a decirle, ¿verdad? ¿Tú quieres un dulcito? No, hijo, me hace daño. Digo, ¿mi mamá no te lo ha traído? Porque mi mamá traía una bolsota de dulces. Y mi papá, hermanos, tiene la costumbre, el hábito de todo el día traer un dulce. Le gustan de esos de la pose, de los que traen una pasita, ¿han visto? Son como transparentes, o de café. Antes eran las peritas, pero se duerme con el dulce, hermano. Y dice, mi mamá, no sé cómo no se le ahoga, se le pasa. Dice, fíjate cómo era tu papá, que yo en la noche escuchaba, porque se escucha la envoltura. Le decía, vas a empezar, Jaso. Decía, ¿qué creen que hacía? Los abría previamente y los dejaba. Y ahora que regresó mi mamá, ya se regresó a la casa, ahí estaban abiertos para que no la despertara. Así es nuestra naturaleza, queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. Obvio, hermanos, en Cristo tenemos esa batalla. En Cristo podemos ver cómo Cristo va ganando esas batallas. Ya no somos esclavos, pero lo que quiero poner como base es, tenemos esa lucha. No la lucha de mi papá con los dulcitos, cada uno tendrá su propia lucha de cómo satisfacer los deseos de la carne. Y por eso Pablo en el versículo 16 dice, no satisfagan, o sea, va a haber el deseo de satisfacer sus deseos de la carne. Sean conscientes de eso, acéptenlo, no lo nieguen, no lo rechacen. Aunque son nuevas criaturas, en la carne tienen esa batalla. Es real esa batalla. Por eso es que entonces el versículo 26 es la aplicación comunitaria. El fruto del Espíritu no puede crecer donde reina la vanagloria, porque va a haber ¿qué? Provocación y envidia.
Por eso es que Pablo en el versículo 25, un versículo antes, ahí en Gálatas, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O Pablo lo dijo de otra manera, Efesios 4 del 1 al 3, ¿quién me ayuda a leerlo? Efesios 4 del 1 al 3, después de decirles doctrinalmente quiénes son, qué poseen los creyentes Éfesos, quiénes son, qué poseen, qué posición tienen en Cristo, cuán ricos son en Cristo. El capítulo 4 empieza con la parte práctica y vean cómo empieza. ¿Ok? ¿Y el contexto cuál es? La iglesia. El contexto es la iglesia. Podríamos decir, ¿por qué Pablo no abordó inmediatamente la familia? ¿Te das cuenta? No, él se va a la iglesia. Su primer punto focal en cuanto a la unidad o la división es la iglesia. Por eso que le dice, anden como es digno. Y no con poquita humildad, sino con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia, soportándose unos a otros en amor. D.A. Carson dice, andar en el Espíritu no es misticismo. ¿No? Que a veces decía, no sé si ando en el Espíritu. ¿Qué será? ¿Dónde estará la profundidad de andar en el Espíritu? Y buscamos cosas místicas, ¿no? A mí me pasó en mi cristianismo primitivo. Buscaba como esa cosa mística de decir, esto será andar en el Espíritu. Hermanos, de verdad, hasta como decía, se sentirá al caminar. Algo así. No, andar en el Espíritu es obediencia práctica al Evangelio en comunidad. Eso es andar en el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu, de que es una realidad en mi interior y que se va a manifestar. Se va a manifestar con los demás. Vamos a ponerlo así, comenzando en tu hogar. Pero o se manifiesta el fruto del Espíritu o manifiestas, dice Gálatas, son las que, las obras de la carne, manifiestas. ¿Qué se está viviendo en tu hogar? ¿Cuán partícipe eres tú cuando eres vanaglorioso de estar tú provocando, de tú envidiando? No, yo no le envidio nada a mi esposo, a mi esposa. Revísalo, hermano. Envidiamos. Revísalo porque si hay vanagloria, hay como fruto. Yo no lo inventé, lo dice el Señor. Si hay vanagloria, esa búsqueda de reconocimiento vacío se va a manifestar en provocar. Cuando tu cónyuge no llena ese hueco, ¿no lo provocas? ¿No lo irritas? Eso es lo que hacemos. Como no te ha dado lo que tú esperas de él o de ella, irritas, pasiva o activamente. Que el Señor nos ayude a ver cómo somos provocadores, cómo somos irritadores los unos a los otros. Y en el contexto de la iglesia es exactamente lo mismo. MacArthur, el pastor, dice, el fruto del Espíritu no se manifiesta en soledad, sino en el contexto de relaciones donde el amor, la paciencia y la humildad son necesarias. Repito, el fruto del Espíritu no se manifiesta en soledad, sino en el contexto de relaciones donde el amor, la paciencia y la humildad son necesarias. Por eso es que muchos no se quieren relacionar con los creyentes, ¿ya te diste cuenta? O algunos otros, entre comillas, se relacionan, pero ellos escogen con quién, ellos escogen el lugar. Y fuera de ese lugar o de esas personas no se relacionan con otras. Y relacionarnos con todos en su contexto. ¿Te relacionas
con todos, no solo en tu contexto, sino en su contexto? El Espíritu Santo, hermanos, entonces es como el jardinero que cultiva los frutos del carácter cristiano, pero el terreno debe estar libre de maleza. Y esa maleza es vanagloria, envidia y provocación. Si no se arranca esa maleza, el fruto no prosperará. Entonces, sí, Magda. Muy buena pregunta. Y lo vamos a tomar como una aplicación práctica, porque es una aplicación práctica. ¿Cómo entonces es mi trabajo? Bueno, el contexto de no sean vanagloriosos, provocándose y envidiándose unos a otros, bien dice nuestra querida Magda, en el contexto de creyentes, pero con un cristiano, ¿cuál es? Exactamente el mismo. Te voy a decir por qué, porque sí, exactamente, a veces pensamos que Dios está airado con el pecador todos los días, ¿no? Es un versículo. Que Dios aborrece el pecado, y en un contexto no solo el pecado, sino al pecador. Pero ese aborrecimiento de Dios, ¿se acuerdan cuando vimos las perfecciones de Dios? Vimos el odio de Dios. Y el odio de Dios no es el mismo, sino que cuando aprendimos estamos llamados a ese odio divino, que no es pecaminoso. Y muchas veces, como dije en un principio, tenemos que tener cuidado en no confundir el provocar, el envidiar al no creyente con celos, entre comillas, cristianos. Por eso tenemos que aprender de ese odio de Dios, para nosotros no considerar que cómo les vamos a poner un alto a lo que dicen, si es con nuestra propia concepto de odio, de este aborrecimiento de Dios, este celo de Dios, ahí nos vamos a equivocar, porque no somos carne. Estamos aprendiendo de ese odio de Dios, que no peca, pero de ninguna manera. Entonces, por eso es que Él puede aborrecer y odiar sin pecar, pero tenemos que regresar, tal vez en ese contexto en particular y en esa pregunta, por ejemplo, a otros pasajes en donde pudiéramos aplicar las perfecciones de Dios, pero son de Dios. Y algunas incluso son incomunicables, ¿se acuerdan? Entonces son manchas, pero en nuestra santificación tenemos que entender que yo no puedo usar eso porque yo no aborrezco como Dios aborrece, ni odio como Dios odia el pecado. Mi tendencia en la carne es a manifestar normalmente superioridad o envidia. Pero el problema está, creo, y aquí está la respuesta todavía más completa, es revisemos nuestro corazón. Si yo voy a tener trato no solo con el creyente, sino con el que no es creyente, ¿estoy siendo vanaglorioso? O sea, esta plática que voy a tener, esta confrontación que él tiene conmigo, o ella tiene conmigo, este no creyente, ¿me pone en el sentido de yo verme rechazado o Cristo? Porque a veces soy yo y lo disfrazo y entonces lanzo los bibliazos, ¿no? O los bibliazos llenos de carne. Y ahí es donde hay que tener cuidado. La pregunta sería, ¿buscamos gloria propia o en verdad edificamos a otros? Que te alabe otro y no tu boca, un extraño y no tus labios, dice Proverbios 27:2. Calvino dice, la raíz de todo pecado es el deseo de engrandecer al yo
en lugar de glorificar a Dios. El espejo que usamos para admirarnos debe convertirse, hermanos, entonces en una ventana para ver al prójimo con compasión. El espejo que usas para verte, ahorita que viste los gallos o las hermanas estaban ahí. Debe convertirse en una ventana para ver al prójimo con compasión. Como tú te verías en ese espejo con compasión, así hay que ver al prójimo. Identifiquemos señales de provocación en nuestras relaciones. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No te dejes, no bebas el veneno de la envidia de otros, del concepto de otros, del concepto propio de alguien, que te dé a ti de beber su envidia y tú termines envidiando. Porque esa es su envidia, él o ella tienen que luchar con ella. En cuanto dependa de ti, tú estás en paz con todos. ¿Cómo lo hacemos? Confiesa la envidia como pecado ante Dios. Confiesa la envidia, di: Señor, esto es pecado. Ahora me doy cuenta, como dice Santiago, de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes. Codician y no tienen, etcétera, etcétera. Y viene de mí, de mi envidia, Señor. Jonathan Edwards lo dijo: la envidia no solo desprecia lo que otro tiene, insinúa que Dios se ha equivocado al dárselo. ¿Te habías puesto a pensar en eso? La envidia no solo desprecia lo que otro tiene, sino que insinúa que Dios se ha equivocado al dárselo. No se lo dio Dios, se lo dieron los hombres. Dios lo permitió, Dios es soberano. ¿Te habías puesto a pensar que estás insinuando que Dios se ha equivocado al darle algo a alguien? ¿Qué alcances tiene la envidia, no? Con esto termino. ¿Qué lugar ocupa la vanagloria en tu ministerio? ¿Te comparas con otros siervos de Dios o das gracias por su avance? ¿El éxito de otros te irrita o te inspira? Recordemos, hermanos, que la cruz de Cristo nos libra de competir con otros. En ella ya hemos sido aceptados, amados y valorados eternamente. Por eso, en Gálatas 2, versículo 20, Pablo dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Oremos. Señor, pues gracias por tu enseñanza. Gracias porque nos has enseñado esta mañana que en nuestra carne, en este cuerpo, Señor, que se está degradando cada día más y un día va a regresar al polvo, tenemos un deseo de reconocimiento vacío en nuestras vidas. Una carne que grita el reconocimiento de los demás, que anhela, que se gloría, se satisface con el reconocimiento de las cosas que hacemos, pensamos. Y Padre, hoy también hemos aprendido que cuando ese reconocimiento no llega como nosotros lo esperamos, va a haber de nuestra parte dos frutos inequívocos, los cuales tenemos que estar pendientes en esta semana, Señor, si los manifestamos. Y esos frutos son la provocación, lo provocadores e irritadores que podemos ser con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la iglesia, y también lo envidiosos que podemos llegar a ser, Padre. Ayúdanos a evitar estos dos pecados y sobre todo a no ser vanagloriosos para que surjan visiblemente estos pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.